Tenemos en nuestro canal varios videos sobre la apertura del alfil y hoy sumamos uno más. Hoy vamos a hablar de cómo jugar con las negras contra esta magnífica apertura y también veremos unas trampas. Entonces tenemos E4, E5 y alfil C4, apertura del alfil. Y lo primero que hay que decir es que no es fácil jugar contra esta apertura porque es una apertura que a la vez es sólida y a la vez engañosa. Frecuentemente con las negras, si se hace un movimiento descuidado, aunque parezca natural, se puede meter en problemas fácilmente y perder rápidamente. Por ejemplo, empecemos a ver, si las negras juegan aquí alfil C5, un movimiento que se ve muy normal, de forma simétrica, jugando con las negras, algo como una italiana, las blancas pueden jugar aquí D4. Y esto ya puede ponerte a dudar de cómo responder. Este peón se puede tomar de ambas maneras, peón o alfil. Y en cualquiera de los casos, las blancas consiguen una posición fuerte de ataque y compensación por ese peón. Más aún, si las negras toman con el peón por D4, se exponen a una táctica sencilla, pero muy buena para las blancas, que es alfil por F7 jaque, rey por F7 y dama H5 entrando con la dama, dando jaque atacando al alfil en C5, táctica con la cual se deja expuesto al rey. Se ha tomado un peón muy importante y luego de tomar el alfil se procederá a tomar el peón en D4. Las blancas consiguen una posición ganadora y esto simplemente nos muestra que esta posición inicial de la apertura del alfil es bastante engañosa y hay que tenerle cuidado. Ahora aquí otra forma en la que las negras se pueden meter en problemas. En lugar de alfil C5 como vimos, pueden jugar caballo F6 y a continuación las blancas pueden seguir de diferentes maneras. Una de estas es jugar también D4 aquí, retando a las negras en el centro, enfrentando los peones y poniendo a estas a decidir porque pues, las blancas amenazan diferentes cosas. Amenazan con tomar el peón, amenazan también con que si las negras son las que toman el peón, entonces avanzar el peón a E5 y molestar al caballo. Pero también está aquí el detalle de que las negras pueden tomar el peón en E4 con su caballo. Se ofrece en sacrificio esto y las blancas pueden jugar con esto. Por ejemplo, jugar caballo, dejar tomar el peón en D4 y en lugar de hacer el avance o retomar ya ese peón, jugar caballo F3, ofreciendo en sacrificio el peón en E4. Pero ¿qué pasa cuando las negras aceptan ese sacrificio? Caballo por E4. Las blancas responden con dama por D4 y aquí las blancas empiezan ya a atacar al caballo y hay un desarrollo superior de piezas. Las negras además van a tener que perder tiempo volviendo con este caballo atrás y gracias a esa ventaja en desarrollo, las blancas van a enrocar aquí y se van a adueñar de la columna E para atacar desde muy temprano. No es fácil jugar contra esto. Y nuevamente vemos que la apertura del alfil es de cuidado. Volvemos al comienzo. Con las dos variantes que hemos visto, hemos notado que las blancas frecuentemente comienzan su ataque avanzando el peón a D4. Por eso, tenemos que jugar aquí con las negras con caballo C6. Un movimiento que no solo desarrolla piezas, sino que a la vez protege la casilla D4. Y así, pues las negras ya pueden quitarse algunas complicaciones. Bueno. Sin embargo, hay más cosas que pueden intentar las blancas. Aquí en este punto, las blancas pueden continuar con un caballo C3 o con un caballo F3. Si juegan con caballo F3, están entrando en una apertura más de tipo clásico, ya no sería la apertura del alfil. Pero si juegan caballo C3, caballo F3. Con caballo F3 ya no es la apertura del alfil. Aquí ya se podría seguir con un alfil C5, una apertura italiana. O con caballo F6, donde ahí ya nos metemos en otro cuento diferente. Esto no es para analizarlo aquí, lo hemos analizado en otras tantas lecciones donde las blancas juegan caballo G5 y se preparan para un ataque del hígado frito o ataque fegatelo. Para esto consultar todas esas otras lecciones que tenemos al respecto. Volvemos atrás. Aquí, donde decimos que después de caballo C6, las blancas pueden continuar con caballo F3, ya lo vimos, o con caballo C3, esa es la otra opción. Con caballo C3, las blancas se mantienen dentro de la apertura del alfil. Seguimos nosotros con caballo F6, nada especial, y ahora las blancas juegan D3.
Y aunque parece que las blancas han estado haciendo unos movimientos muy triviales, el jugador de las negras entonces puede pensar jugar aquí alfil C5 y creer que es una posición muy estándar donde no hay peligro. Pero las blancas pueden intentar un truco más aquí. En este punto pueden jugar F4, observando que precisamente por eso no se jugó antes caballo F3, porque se quería hacer este avance F4. Eso es importante. Con ese avance F4, las blancas ganan espacio en el flanco de rey y con esto van a crear posibilidades de ataque. No es que sea ya ganadora la posición, pero puede ser peligroso para las negras. Digamos que las negras siguen con D6 y ahora las blancas con caballo F3. Las blancas ya empiezan a tener aquí una ventaja espacial en el flanco de rey, como decíamos, y se crean diferentes oportunidades. Si por ejemplo las negras aquí equivocadamente juegan caballo G4 mirando esa casilla F2 como muy interesante porque allí apuntan las dos piezas menores para entrar dando jaque, incluso para entrar con el caballo atacando piezas pesadas. Eso piensan las negras. En realidad las blancas es lo que han estado esperando. Juegan ahora caballo G5 contrarrestando con una idea similar, con dos piezas atacando en F7, las mismas dos piezas, pero siendo aún más efectivo aquí, gracias a la ventaja espacial con la que cuentan las blancas. Ahora las negras se defienden, enrocando de una forma muy natural, pero sigue F5. Así las blancas consolidan su ventaja espacial y a la vez descubren un ataque sobre el caballo, obligando a ese caballo a que haga lo que quería hacer, que es ir a F2. Las negras todavía creen que van muy bien, pero luego de esto viene dama H5 y las blancas tienen una posición ganadora. Hay un ataque masivo sobre el punto F7 con 3 piezas, pero hay un ataque también mortal sobre la casilla H7. Sin poder responder a las dos amenazas a la vez, las negras están perdidas. Pero ahora vamos a ver, ya que sabemos que lo que quieren hacer las blancas, vamos a ver cómo jugar adecuadamente con las negras contra esta maravillosa apertura. Volvemos a la posición inicial y recordamos que tenemos varios videos sobre esta apertura, hay que verlos todos. Con todos esos vamos a tener una comprensión mejor de lo que se puede hacer acá. Bueno, entonces después de alfil C4 nosotros vamos a jugar caballo C6. Decimos que frenando la opción de D4 de las blancas. Las blancas seguirán con caballo C3 para seguir dentro del terreno de la apertura del alfil, o con D3 también, bueno, no importa, nosotros jugamos caballo F6, aquí sí es como debemos jugar. Y ahora las blancas jugarán D3, como decíamos, esos dos movimientos. Y observamos que no han desarrollado el caballo del flanco de rey. Cuando veamos eso, cuando notemos que nuestro oponente con las blancas demora el desarrollo de ese caballo, es muy probable que esté tramando jugar F4. Al saber eso, entonces debemos hacer un movimiento especial de desarrollo aquí con las negras, que es alfil B4 clavando el caballo de C3. Esto para realizar un plan activo en respuesta. Así, cuando las blancas nos jueguen F4, esto se va a volver en su contra. Este ataque, ya sabemos, pretende jugar caballo F3 y avanzar a F5, pero nosotros podemos responder antes de eso con D5 en un contragolpe al estilo clásico de la teoría clásica del ajedrez. Si nos atacan por un lado, atacamos en el centro. Y dado que aquí estamos atacando a un alfil concretamente, también al peón en E4, las blancas van a tomar E por D5. Y ahora retomamos nosotros con nuestro caballo en D5. Y vemos el propósito de haber clavado el caballo en C3. Gracias a eso podemos tomar en D5 y no perdemos pieza. El caballo está clavado, no puede tomar. Y así ahora después de alfil por D5, simplemente sigue dama por D5 y todo para nosotros está bien. El caballo sigue clavado, no puede tomar nuestra dama. Y tenemos una buena posición donde atacamos, por ejemplo, en G2 con nuestra dama. Todo está bien para nosotros acá. Sin embargo, también puede pasar, volvemos aquí unos cuantos movimientos aquí, que las blancas no tomen con su alfil nuestro caballo, sino que en cambio jueguen para resolver el problema que hay con el caballo en C3 y lo hagan como nos dice la base de datos que lo hacen la mayoría de las veces, jugando alfil D2 respaldando a ese caballo. Eso es lo que dice la base de datos que más se juega y sin embargo es algo que está mal, porque ahora el peón en F4 se vuelve una debilidad,
ese peón ha dejado más expuesto al rey y ha abierto la posición para las blancas en su contra. Y nosotros vamos a poder aprovechar aquí varias líneas. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos tomar el peón sencillamente con el caballo. Nos hemos ganado un peón y estamos atacando en G2. Básicamente tenemos aquí una posición ganadora. Por ejemplo, si las blancas ahora toman este caballo, alfil por F4, E por F4, con este intercambio lo que hemos conseguido es hacer más manifiesta la exposición del rey. Ahora vamos a poder entrar con dama H4, aprovechándonos de que el peón cubre allí una casilla importante, o sea, pidiendo un G3, por ejemplo. Y también vamos a poder jugar alfil G4. Nos vamos a meter por el flanco del rey muy rápidamente y podemos acompañar esto de un alfil C5. Con todo esto podemos crear un gran ataque que se puede convertir en ganador próximamente. Rápidamente vamos a ver los primeros movimientos de 4 E5, alfil C4, caballo C6 para saber cómo es que debemos jugar con las negras y para ver otro detalle más. Después de D3, caballo F6, luego caballo C3 de las blancas, demorando el desarrollo del caballo para jugar antes caballo F4, luego alfil B4, golpeando en el centro, o preparando un contragolpe en el centro, como decíamos. Y entonces aquí, pues bueno, las blancas ahora ya no nos juegan F4, sino que nos juegan caballo E2. En este caso, también podemos jugar D5. No es esta vez para atacar al rey, que no se ha expuesto al no mover el peón F, pero de todas formas es la forma de contragolpear ahora mismo para ganar algo de control central. Después de E por D5, podemos tomar con el caballo, tenemos clavado el caballo en C3 y las blancas probablemente enrocarán. Al enrocar, el caballo en C3 ya no está clavado, o sea que ahora sí nos amenazan al caballo en D5, tomarlo, tienen dos piezas atacándonos. Y lo que, bueno, algunos jugadores en esta posición hacen con negras es tomar en C3 con el caballo, pero esto le da tiempo extra a las blancas, luego de B por C3 porque nos hacen retirar el alfil y bueno, aquí las cosas se complican. Entonces, para no llegar a ese punto podemos jugar de una forma más sencilla, simplemente con alfil E6 respaldando a ese caballo ahí y desarrollando otra pieza. Como resultado tenemos una posición donde las blancas ya no tienen oportunidad de atacarnos y pues no es fácil como continuar. En cambio lo que puede pasar es que nosotros seamos quienes tomemos la iniciativa. Muchísimos con blancas van a tomar aquí, hacer intercambios en D5 porque quieren atacar algo. Caballo por D5, pero después de alfil por D5, alfil por D5 y dama por D5, después de esos intercambios lo que tenemos es una posición muy cómoda para nosotros. Tenemos control central, tenemos la libertad de enrocar en cualquiera de los flancos, cualquiera de las dos formas está bien para nosotros, y tenemos una posición más activa en comparación a las blancas. Parece que fuéramos nosotros quienes tuviéramos las blancas porque tenemos más iniciativa, más actividad. Y es nuestro rival quien tiene que tener cuidado con lo que pueda suceder después. Nosotros ya hemos resuelto los peligros y tenemos una posición muy activa. Y ahora para despedirnos vamos a resolver un interesante ejercicio. Juegan las negras en esta posición, observa qué jugar y escribe en los comentarios. Recuerda además visitar todos esos enlaces que dejamos por aquí de otras lecciones y también, por supuesto, la clase maestra, estudiarla si quieres progresar realmente en el ajedrez y conseguirlo rápidamente.